título del mensaje de hoy, que lleva por título, valga la redundancia, ¿cómo no nos dará Dios también con Jesús todas las cosas? ¿Cómo no nos dará Dios también con Jesús todas las cosas? ¿Cómo no lo hará? ¿Sí? Bien, vamos a leer entonces este versículo que les decía que es el versículo para introducirnos en este mensaje, pero luego vamos a tener en cuenta todo el contexto que hay en este capítulo 8 del libro de Romanos, un libro escrito por el apóstol Pablo alrededor del año 60 aproximadamente. Fue un libro que Pablo se supone que lo envía con Febe, con la diaconisa Febe, ya que Febe fue enviada a Roma y ella fue la que entrega, la que llevó y entregó y leyó esta carta ante los romanos, ¿sí? Así que es una carta que fue escrita por Pablo con una intensidad y con una revelación impresionante, porque es uno de los libros más complejos de la Biblia, el libro de Romanos. Es un libro transicional, le llamo yo, en el sentido de que nos explica muy claramente Pablo la transición que hay del antiguo pacto al nuevo pacto, ¿sí? A este tiempo en el que vivimos nosotros de dispensación de la gracia de Dios. Romanos 8:32 dice así, vamos a leerlo a continuación. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Vamos a leerlo de nuevo, por favor. Ponga todo su sentido porque es un texto retórico, o sea, se responde a sí mismo. ¿Sí? Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Quién fue el que no escatimó a su propio Hijo? Pues Dios el Padre. Dios el Padre, que no retuvo o no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es tremendo lo que abre este versículo bíblico, lo que comienza a Pablo a desarrollar, utilizando este verso del texto del capítulo 8 como un versículo central, ¿sí? Porque hay mucho arriba y hay mucho abajo de este versículo bíblico, de lo que Pablo va a expresar por inspiración del Espíritu Santo y que es algo que está escrito precisamente para nosotros los gentiles. Esta carta es escrita intencionalmente para los gentiles, es decir, aquellos que no tenían conocimiento o un vasto conocimiento de las leyes de la Torá o demás. El libro, a Roma llegaron dos libros, uno fue este y el otro libro fue el libro de Hebreos. El libro de Hebreos fue escrito para los cristianos hebreos, es decir, personas que pertenecían al pueblo de Israel, que vivían en Roma y se habían convertido a Cristo. Pero este libro, el libro de Romanos, es escrito para nosotros los gentiles, es decir, los que no pertenecemos al linaje o a la nación de Israel. Entonces Pablo dice esto para una sociedad que no tenía mucho entendimiento de las leyes de Dios y de la Torá y demás, no tenía mucho entendimiento. Entonces Pablo utiliza un lenguaje que es entendible para nosotros también. Si uno lee el libro de Hebreos, se pierde bastante en algunas cosas porque hay mucho del Antiguo Testamento y hay cosas que tenían que ver con las leyes del Antiguo Pacto. Pero ahora acá en Romanos, Pablo nos va a hablar con un lenguaje muy sencillo y nos va a decir cosas muy profundas, al mismo tiempo que son sencillas, son muy profundas y muy reveladoras. Este versículo solo, por ejemplo, es tremendamente poderoso. Es decir, Dios nos está hablando a través de su siervo Pablo y Dios nos está diciendo, si yo fui capaz de dar a mi hijo por ti, eso es lo que Dios nos está diciendo en el texto. Si yo fui capaz de dar a mi hijo por ti, ¿cómo no te voy a dar todas las demás cosas?
que yo he preparado para tu vida? ¿Cómo yo te voy a privar de todas las grandes y tremendas bendiciones que yo he planificado para tu vida? Si he sido capaz de dar lo que más me hubiese costado dar, que era mi propio hijo. Ahora, el hijo, uniéndose en este propósito con el Padre y amándonos de la misma manera, porque son un solo Dios, el hijo, como dice Filipenses 2:5 en adelante, siendo igual a Dios, no tomó esto como cosa que aferrarse, sino que se hizo hombre. Y siendo hombre, se hizo siervo, se hizo obediente, y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es decir, Cristo Jesús dio su vida por nosotros para que el cielo se nos abra a nosotros y alcancemos el primer gran regalo que Él compró en la cruz del Calvario con su sangre, que es la salvación de nuestras vidas, la salvación y la vida eterna para nosotros. Eso ya es grandioso, hermanos. Ya con solamente eso, nada más que decir. Pero resulta que este pasaje dice tantas otras cosas que tienen que ver con esto que Pablo dice, ¿y cómo no te va a dar todas las cosas? Dice, ¿cómo no te? Entonces, la pregunta lógica es, ¿y de qué habla Pablo cuando dice todas las cosas? Si Cristo supuestamente murió por nosotros para darnos vida eterna, nada más. No, Señor, hay muchas más cosas. Hay muchas más cosas, dice Pablo. ¿Cómo no te dará el Señor todas las cosas que tiene preparadas para ti? Entonces la pregunta lógica al texto, la pregunta que le tenemos que hacer al texto cuando lo empezamos a desmenuzar al texto es: ¿de qué estás hablando, Pablo, cuando dices todas estas cosas? ¿Qué son esas cosas? ¿Sí? ¿Qué son esas cosas? Bien, vamos a desmenuzarlo ahora desde el contexto, ¿sí? Romanos 8, capítulo 8, verso 1, 8, verso 1, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí vemos lo primero que destaca el apóstol Pablo, lo primero que destaca Pablo respecto de lo que hemos recibido en Cristo Jesús. Lo primero que hemos recibido en Cristo Jesús es la libertad de la condenación. Ninguna condenación hay. Ninguna. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Somos libres de la condenación eterna. Esta es una de las cosas que Pablo dice: ¿cómo Dios no te va a dar? Si dio a su Hijo, si lo dio para hacerte salvo, si lo dio para darte vida eterna, si lo dio para que seas libre de la condenación, si lo dio para eso, ¿cómo no te va a dar la salvación? ¿Me explico? O sea, es lógico. La lógica misma del versículo dice precisamente esto, que si Dios fue capaz de dar a su Hijo, ¿cómo no te va a dar la salvación si es por eso que vino a esta tierra? Ahora, lo segundo que dice este mismo versículo es que Él nos proveyó su Espíritu para que nosotros vivamos conforme al Espíritu. Es decir, que en esta travesía que vamos a emprender como hijos de Dios en esta tierra, todo este transitar, este peregrinaje por este mundo y en esta vida, en esta vida y en este cuerpo de carne y hueso, que tiene sus problemas con el pecado, ¿sí? Dice la palabra aquí que Dios nos ha dado su Espíritu para que nosotros no andemos conforme a la carne, sino conforme a su Espíritu, ¿sí? Es decir, Dios no nos ha dejado solos en esta batalla. No vamos a pelear esta batalla solos. Aquí no estamos nosotros con nuestras propias fuerzas viviendo el cristianismo o la vida que Dios espera que vivamos para Él. Dios dice: yo no solamente he dado a mi Hijo para darte vida eterna, para hacerte libre de la condenación, sino que además te proveo de mi espíritu, de mi presencia. Te proveo de mi presencia para que tú, lleno de mi presencia, puedas andar conforme a mi presencia, conforme a mi espíritu y no conforme a tu carne.
Porque si andas conforme a tu carne, dice más adelante en los versículos siguientes, si andas conforme a los deseos de tu carne, vas a terminar muriendo. Entonces, Dios, sabiendo que la muerte llega a nuestra vida cuando andamos en la carne, Dios nos provee su espíritu, porque de otra manera sería imposible. Entonces, lo primero que el texto nos dice, el contexto que rodea a Romanos 8:32, es que lo que Dios nos da en primera instancia es algo que nosotros no podríamos obtener jamás por nosotros mismos, que es la salvación de nuestra alma. No hay forma, no hay manera, no hay pago que nosotros pudiésemos hacer a Dios, no hay sacrificio, no hay absolutamente nada que nosotros pudiésemos presentar delante de Él para pagar el precio de nuestra alma. Solamente Jesús lo pudo hacer con un sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Dios nos dio entonces salvación, vida eterna, nos hizo libres de condenación y nos dio su presencia. Fíjense estas dos cosas que detalla un solo versículo. Un solo versículo nos dio su presencia. La presencia de Dios está con y en nosotros, los hijos de Dios, para que nosotros podamos vivir una vida conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Porque una cosa lleva a la muerte y la otra lleva a la vida. Y Dios quiere que nosotros vivamos, no que muramos. Amén. Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Sí? Otras versiones bíblicas dicen, destruyó al pecado en la carne. Así que una de las cosas que hizo Jesús por nosotros también, entre este listado de cosas que el Señor está dispuesto a darnos, es esta obra maravillosa que Jesús hizo por nosotros también, destruir al pecado. Es decir, que si yo quiero destruir algún tipo de práctica pecaminosa en mi vida, alguna práctica que tenga que ver con pecados de la carne, con pecados del corazón, con pecados de los pensamientos, con cualquier tipo de pecado, si yo quiero destruir al pecado en mi vida, no lo puedo hacer fuera de Jesús. Tengo que estar en Cristo. Tengo que estar en comunión con Él. Es su presencia y su espíritu debe fluir en mi vida para que yo pueda destruir al pecado con ese poder que Él vino a traer para nosotros. Ahora, el versículo 5 de Romanos 8. Seguimos allí en Romanos 8. Estamos desglosando el contexto. Fíjense que dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, espíritu con mayúscula, en las cosas del espíritu. ¿Sí? ¿Qué es lo que entonces el Señor nos dio? Nos dio su espíritu, ¿para qué? Para que pensemos en las cosas del espíritu y para que nosotros seamos de Él, dice el texto bíblico, somos del espíritu. ¿Quiénes son los del Espíritu? Los del Espíritu Santo, se refiere al texto. Son aquellos que piensan en las cosas del Espíritu y no en las cosas de la carne. Si nosotros pensamos en las cosas de la carne, andamos en la carne, pensamos en las cosas de la carne, actuamos en la carne, vivimos en la carne, pues eso va a terminar mal, dice el texto bíblico de Romanos 8. Eso va a terminar mal. No solo voy a autodestruir mi vida en el pecado, sino que voy a herir, lastimar o destruir mi entorno. El pecado solo produce dolor y muerte. El pecado produce falta de paz y de justicia. El pecado produce división. El pecado resta en nuestras vidas, no suma absolutamente nada. Por eso es tan importante comprender que separados de Cristo no podemos vivir esa vida sin pecado. No estamos diciendo
sin pecado absoluto, porque claramente la palabra de Dios dice en Primera de Juan 1:8 que si decimos que no tenemos pecado nos hacemos mentirosos y nos engañamos a nosotros mismos, ¿sí? Porque de una u otra manera siempre estamos cometiendo algún yerro, algún pecado, estamos errando al blanco, ¿sí? Entonces, ¿quién es el que está para asistirnos? ¿Quién es el que está para fortalecernos y para ayudarnos a renovar nuestra mente para poder pensar en las cosas del Espíritu? Pues el Espíritu Santo de Dios que nos hace suyo. El Espíritu Santo nos hace suyo. Cuando Él viene, nos sella, nos hace suyo, nos llena y comienza una obra de santificación en nuestra vida. Y todo eso es parte de las cosas que el Señor nos quiere dar. ¿Se acuerdan lo que dice Lucas 11:11? Cuando Lucas 11:11, un poquito más atrás también, cuando Jesús dice, eh, si ustedes que son padres malos porque son pecadores, se refería Jesús a eso, si sus hijos les piden pan no le van a dar una piedra, ¿sí? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial no le dará su espíritu a aquellos que se lo pidan, dice el texto, ¿sí? Bien, ese es uno de los textos que afirma precisamente esto que está diciendo Pablo aquí en Romanos. Pablo aquí en Romanos está diciendo efectivamente eso, que Dios nos ha dado su espíritu y aquellos que lo busquen, aquellos que se llenen de él, aquellos que le entreguen el gobierno de su vida al Espíritu Santo, aquellos que piensen en las cosas del espíritu y anden en el espíritu por consecuencia de ser guiados en los pensamientos, pues entonces pertenecerán al espíritu y tendrán vida, vida eterna, dice el Señor. Ahora, Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es decir, que el Señor intencionalmente, con un propósito final, nos llena de su presencia, porque lo que Él quiere en realidad que sus hijos vivan y disfruten es vida y paz. Vida y paz. Esto está en línea con lo que Jesús dijo en Juan 10:10. Yo no he venido sino para darles vida y vida en abundancia. Esa vida abundante de la que hablaba Jesús es la vida eterna, pero esa vida eterna empieza aquí. Y para ser más específicos, es una vida sempiterna, porque es una vida que tiene principio pero no tiene fin. Así que esa vida comienza aquí. Muchas veces cuando hablamos de la vida eterna y de las bendiciones que tienen que ver, que comprenden la vida eterna, pensamos en el más allá o en la vida después de esta vida, o bueno, después de que muramos vamos a... No, el reino de Dios vino a establecerse en nosotros y nosotros ya estamos dentro de ese reino eterno. Ya estamos dentro de ese reino eterno. Por lo tanto, nosotros ya podemos estar reinando en vida, como dice Romanos 5:17, que aquellos que han recibido la gracia de Jesucristo en sus vidas ya están reinando en vida. Ya estamos reinando a partir del presente, a partir de ahora, a partir de aquí, a partir de esta tierra, ya estamos dentro de ese reino y ya estamos reinando con el Señor. Ahora, este texto dice que aquel que se ocupa de la carne, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Es decir, el Señor entonces todo lo ha hecho de una manera tan sincronizada, con unos engranajes perfectamente trabados unos con otros, es decir, como si fuese una pieza de reloj, un diseño del ingeniero más grande del universo. Dios ha diseñado una vida con propósito para nosotros. El Señor no es que dijo, bueno, mando a mi hijo a salvar a estos pecadores y después que se arreglen, ¿sí? Que hagan como puedan. A ver, que se esfuercen un poco también, que hagan algo por ellos. No, el Señor lo pensó todo, de principio a fin. Él sabía que solos no podíamos. Él sabía que nosotros sin su presencia en nuestra vida no iríamos a ningún lado. Él sabía perfectamente que si nosotros deseábamos de corazón cambiar nuestra vida, para cambiar nuestra conducta tenía que cambiar nuestro corazón, nuestro sentir y nuestros pensamientos. Y para eso necesitábamos al Espíritu Santo que venga a renovar nuestra mente y nos coloque la mente de Cristo. Es decir,
todo este proceso que vivimos estando en Cristo, que lo vivimos a lo largo de nuestra vida, todo este proceso tiene que ver con todas estas cosas que Dios nos está dando. No son cosas que nos dará solamente, sino cosas que nos está dando y que ya nos dio en Cristo Jesús. Esto es muy parecido a estas 14 bendiciones que veíamos la vez pasada en Efesios capítulo 1, ¿se acuerdan? Las 14 bendiciones que están allí en los primeros 14 versículos precisamente de Efesios capítulo 1. Esto es muy parecido. Aquí Pablo está desarrollando más o menos las mismas temáticas, está desarrollando todo lo que el Señor Dios nos ha dado a nosotros en Cristo Jesús, su Hijo, ¿sí? Sigamos, por favor. Dice Romanos 8:7. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, el propósito de Dios al darnos su espíritu, primero al salvarnos del pecado, primero nos salvó del pecado y nos dio vida eterna, y ahora nos llena de su espíritu, con este propósito de que nosotros lleguemos a ser amigos de Dios. ¿Por qué digo amigos? Porque aquí dice claramente el texto que el que dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios. Es decir, el que vive en la carne se constituye en enemigo de Dios. Mas el que vive en el Espíritu y el que anda en el Espíritu, el que piensa en las cosas del Espíritu, esa persona se constituye en amigo de Dios. Esta es otra cosa que Dios nos da en la persona de su Hijo Jesucristo. Es decir, nos da su amistad. Nos da su amistad. Estas cosas, yo sé que no es tan sencillo magnificarlo, pero es lo que la palabra nos dice. Hasta cuesta creerlo. O sea, ¿cómo es que Dios quiere ser mi amigo? Él me ofrece su amistad. Y como Él sabe que hay cosas en mí que no me permiten ser amigo de Él, porque Él no puede ser amigo de un inmundo pecador, entonces, ¿qué hace Él? Paga el precio para que sea limpio de ese pecado, me llena de su espíritu para que yo aprenda a andar en el espíritu, guiado por el espíritu, pensando en el espíritu, orando en el espíritu, viviendo en el espíritu. Entonces llego a ser amigo de Dios. Es decir, que lo que él buscaba en el fondo, en el final del camino, después de que todo ese propósito se lleve a cabo en nuestra vida, es que nosotros nos transformemos en sus mejores amigos. ¿No es eso lo que dice Juan 15 cuando Jesús, hablando de la higuera y de los pámpanos, cuando le decía a los discípulos, ya eran discípulos porque estaban guardando la voluntad del Señor, se habían hecho siervos obedientes, y entonces Jesús le dice, ya no los llamaré más siervos, a partir de ahora los llamaré mis amigos, ¿sí? A partir de ahora seremos amigos, ya no más siervos. Es decir, llegaron a la cumbre, llegaron al punto del clímax de la relación con Jesús, llegaron donde Jesús quería tenerlos, en el lugar donde Jesús los quería tener, en esa relación íntima de amistad, de mejores amigos, ¿sí? De mejores amigos. Y aquí vemos que Dios está queriendo lo mismo con nosotros. Y por eso dice el texto, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por lo tanto, si damos vuelta a esta oración, lo que nos está diciendo es que los que viven en el Espíritu sí agradan a Dios. Sí agradan a Dios. Es decir, nos transformamos en amigos agradables. ¿Vieron que a veces nos toca tener amigos en la vida y no son amigos tan agradables? Por ahí algunos son medio densos. ¿Vieron que a veces, ahí llegó y no sabemos qué hacer cuando llegó, ¿sí? El amigo, la amiguita que llegó y ahí, bueno, pero es amigo, así que bueno, lo recibimos ahí, hacemos un esfuerzo para atenderlo y todo, porque somos amigos, ¿sí?
Pero hay otros amigos que cuando nos golpean la puerta, nosotros damos un brinco de alegría porque vemos a ese amigazo, a esa amiga enorme que es de la vida y qué sé yo, y ay, la pasamos tan lindo y compartimos un momento tan precioso, ¿sí? Bien, de esto está hablando aquí el texto, de ser amigos agradables de Dios. Eso está diciendo el texto implícitamente. Ser amigos agradables de Dios. O sea, que cuando nosotros venimos a la presencia de nuestro mejor amigo, que es Dios, ¿qué hace Dios cuando nos ve llegar? Da el brinco, dice, vino mi amigo, vino mi amiga. Mi amiga agradable, mi amigo agradable me ha venido a ver, ha venido a charlar conmigo, ha venido a contarme las cosas de su vida. ¿Sí? Como todo buen amigo, compartimos las cosas que nos pasan, llevamos las cargas juntos, nos ayudamos, nos aconsejamos. ¿Sí? Como todo buen amigo, nos brindamos al otro. Es eso lo que el Señor quiere hacer con nosotros, al tratarnos como sus amigos agradables. No esos amigos un poquito medio pesaditos. Bueno, pero aún así, si fuésemos medio pesaditos, el Señor igual nos recibe, porque Él sí quiere ser nuestro amigo. Romanos 8:11, ahora avanzando en el texto, en el versículo 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, es decir, está hablando del Espíritu Santo, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Sí? Es decir, que Dios no dejó nada librado, ¿sí? a la nada misma. No, todo tiene propósito para Dios, para con nuestras vidas. El día que nosotros partamos de esta tierra y nuestro cuerpo vuelva al polvo, dice la palabra de Dios que aún nosotros seremos resucitados. Jesús lo dijo de esta manera. Jesús dijo, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Seremos resucitados, seremos levantados del polvo y nuestros cuerpos carnales serán glorificados, dice la palabra de Dios. Nuestros cuerpos carnales serán transformados en cuerpos glorificados. Dios nos ha llamado con este propósito y este mismo texto lo dice más adelante cuando dice que Dios a los que conoció, a estos predestinó, a estos llamó, a estos justificó y a estos glorificó. ¿Sí? Es decir, Dios quiere glorificar nuestras vidas y hasta nuestro cuerpo será glorificado, ¿sí? Y nada de nosotros se perderá. Vamos a Romanos 8:13. Estamos enumerando todas las cosas que hemos recibido en Cristo y recibiremos en el Señor. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu Santo, porque está escrito con mayúscula, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es decir, que el Señor no solamente destruyó el pecado en la cruz del Calvario, no solamente destruyó las obras de Satanás, como dice 1 Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, dice la palabra. No solamente deshizo las obras del diablo, no solamente deshizo el poder del pecado, sino que además ese poder nos lo otorgó a nosotros. Porque dice que ahora yo puedo hacer morir las obras de la carne mediante su espíritu. ¿Por qué? Porque me dio su espíritu para que yo pueda lograr eso. ¿Es fácil? No, eso reviste lucha, reviste batalla, compromete nuestra vida, ¿sí? Hay esfuerzo de por medio. Por algo Pablo le decía a Timoteo, huye de las pasiones juveniles y le decía, esfuérzate en la gracia para poder crecer en santidad, ¿sí? Esfuérzate en la gracia, es decir, nuestra vida se debe comprometer con la voluntad de Dios. Ahora, nos damos cuenta, obviamente, que cuando queremos obedecer, no es tan fácil. Cuando queremos obedecer, nos cuestan algunas cosas, tenemos algunas cosas manejadas o controladas, pero otras no. Hay otras cosas que no están controladas en nuestra vida y es ahí donde viene el Espíritu Santo para fortalecernos a nosotros en nuestra debilidad.
Él nos asiste en la debilidad, no en la fortaleza. En lo que ya somos fuertes no necesitamos su ayuda, pero donde estamos débiles, allí viene el Espíritu Santo para asistirnos con su poder, para que podamos hacer morir las obras de la carne. Por supuesto que todo ser humano tiene defectos y virtudes. Por supuesto que todo ser humano ha nacido con un temperamento que lo identifica, pero eso no quiere decir que tenga que morir así como se formó en los primeros años de su vida, porque algunos han formado o podríamos decir, utilizando una palabra un poco más apropiada, han generado una personalidad, de pronto, en base a una cantidad de traumas de su infancia, de su adolescencia. Entonces, algunos son personas iracundas, otras son personas rencorosas, otras son personas odiosas, vengativas, maldicientes, ¿sí? Hay distintos perfiles de personalidad que vamos formando los seres humanos debido a la circunstancia que vamos viviendo en la vida. Ahora, hay gente que llega a los 30, a los 40 y dice, bueno, yo ya soy así y nada me va a cambiar. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que su espíritu habite en ti y tú, a través de su espíritu, obtengas el poder para poder vencer las obras de la carne, poder repeler la tentación y al tentador mismo, poder tomar autoridad sobre el pecado y destruirlo definitivamente en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Para eso es que el Señor te dio su presencia. Te ha hecho a ti templo de su presencia. Nosotros somos, dice la palabra, templos del Espíritu Santo. Nos ha hecho a nosotros el habitáculo de su presencia. Sin su presencia en nosotros, pues ¿qué podemos hacer? Lo que hemos hecho toda la vida sin su presencia, ¿sí? Mira para atrás y recuerda cuando no vivías guiado por el Espíritu Santo, sin la presencia del Espíritu Santo. Miras para atrás y dices, uff, qué desastre, ¿no? Qué vidurria que teníamos antiguamente. Bien, hoy podemos despegarnos de esa vida, nos podemos despegar porque hay un poder en nosotros que es el poder de la presencia del Espíritu Santificador. El Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros y no nos abandona aunque seamos infieles. Aunque seamos infieles. Recuerden siempre esto y nunca lo olviden, que el Padre nunca nos negará a su Espíritu por más pecaminoso que estemos. Este es uno de los grandes engaños de Satanás. He descubierto a lo largo de los años que muchas personas piensan esto. Dicen, no, es que como yo soy tan pecador, me siento tan sucio, que no me animo a pedirle al Señor que me dé su Espíritu Santo. Pero querido, querida, ¿cuándo vas a dejar de tener esa inmundicia encima si no tienes al Espíritu Santo? No hay forma, no hay manera. Por eso es que Dios no nos niega su Espíritu, no retiene su Espíritu. Él sabe perfectamente que sin su Espíritu nosotros no tenemos poder, no tenemos la energía moral necesaria para poder repeler el pecado. Él lo sabe, por eso es que nos dará al Espíritu Santo para que venzamos las obras del pecado, las obras de la carne en nuestra vida. Estamos en Romanos 8, versículo 11 y versículo 13. Hemos leído hasta aquí. Bien, vamos al 14. El 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, no solamente que Dios nos ha dado el poder de su presencia en nosotros, sino que además su presencia, que es ni más ni menos que el Espíritu Santo, viene a cumplir un rol en nuestra vida de tutor, de mentor, ¿sí? Quien nos guía a toda verdad, a toda justicia, quien nos enseña todas las cosas que tienen que ver con la vida del Espíritu. Él es quien nos guía. Él es quien nos guía. Hoy tenemos la ventaja nosotros de tener la escritura llamada Biblia en nuestras manos,
¿Qué es lo que el Espíritu Santo inspiró, dice la misma Escritura, a ciertos hombres santos que Dios les dio esta revelación para que la escribieran? Pero cuando la iglesia primitiva no tenía la Biblia, estamos hablando del cuarto siglo para atrás, más de 300 años en que la iglesia no tuvo la Biblia completa, ¿sí? Tenían algunos párrafos, bueno, el Tanaj obviamente que existía, pero estoy hablando de las escrituras del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento. No todos tenían alcance a estas escrituras, sin embargo, habían hijos de Dios por cientos de miles o millones de cristianos en aquel tiempo. ¿Y cómo vivían estos cristianos? ¿Cómo llegaban a ser agradables a Dios y vivir una vida en el Espíritu? ¿Cómo lo lograban? Pues porque justamente tenían comunión con el Espíritu Santo y ellos en el Espíritu se fortalecían y aprendían a ser guiados por el Espíritu, a afinar sus oídos para ser guiados por el Espíritu Santo. Por eso dice el texto, los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Tú eres guiado por el Espíritu Santo, tú te das cuenta cuando el Espíritu Santo te está hablando, sientes la voz del Espíritu Santo, la escuchas en el Espíritu cuando Él te dice, no, hija, no es de esa manera, no, hijo, no es de esta forma, no, hijo, deja de hacer esto porque esto te va a dañar, hija, no te enredes en esta situación porque eso te va a complicar la vida. Hijo, muchas veces el Espíritu Santo nos está advirtiendo, guiando, enseñando a hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces simplemente es afinar el oído, es afinar el oído, es tener una relación íntima. El que tiene la relación íntima con el Espíritu Santo es el que lo conoce íntimamente, el que discierne su voz con facilidad, no se le entremezcla con otras voces, ¿sí? Sino que la voz del Espíritu es fuerte en él. Esta es una de las cosas que se desarrollan en la intimidad con Dios. Entonces, ¿qué nos da el Señor también entre tantas cosas que nos da? Pues nos da al mejor mentor que se nos podría haber ocurrido, el mejor coach ontológico que podríamos tener en esta vida. El coach de coaches, el mentor de mentores, ¿sí? El maestro de los maestros, el mejor de todos ha sido puesto en nuestra vida para poder guiarnos, tutoriarnos y llevarnos a esa vida que el Señor quiere que vivamos. ¿Te das cuenta que hasta aquí nada más lo que hemos leído en el texto de Romanos 8 son una cantidad de cosas que el Señor ha puesto en nuestra vida, una cantidad de bendiciones y de beneficios enormes que si lo empiezas tú a meditar y a vivir, a disfrutar a todas estas cosas, muchas cosas que nos ocurren las evitaríamos. No todas, porque la vida cristiana no es color de rosa, ¿sí? Yo con esto no estoy diciendo aquí que, no, si vivimos en el Espíritu, hermano, aleluya, gloria a Dios, la vida va a ser color de rosa, no vamos a tener ningún problema, no van a haber dificultades. No, no, no. Vamos a ver más adelante en este mismo texto que las dificultades van a venir de todas maneras. De todas maneras van a venir las dificultades. Pero acá vamos a entender algo sumamente importante también. Romanos 8:26. Fíjense a lo que llegamos ahora, a este texto tan precioso. Romanos 8:26 dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Quién es el que escudriña los corazones? Dios. Sabe cuál es la intención del Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Qué encontramos en estos dos versículos bíblicos? Pues que Dios nos hace a nosotros fuertes en la oración. Cuando somos débiles, dice. Cuando hay debilidad en nuestra vida y en nuestra vida de oración, cuando hay debilidad, el Espíritu Santo, dice, viene para ayudarnos, para asistirnos y hacernos fuertes y efectivos en la oración, porque Él comienza a ayudarnos a interceder y Él comienza a interceder delante de Dios Padre a través de nosotros para que seamos efectivos en la oración. Nos hace fuertes en la oración, su Espíritu intercede por nosotros, lo cual nos hace a nosotros, como dijimos, efectivos en la oración. Romanos 8:28, ahora vamos ahí,
vamos llegando a los textos más impresionantes de este pasaje. Romanos 8:28 dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas. ¿Estás escuchando? Toma conciencia de esto. Todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿De qué estamos hablando aquí? Pues aquí el texto nos está diciendo con toda claridad que todas las circunstancias de nuestra vida, si estamos en el amor a nuestro Dios, si estamos inmersos en el amar a Dios, si estamos amando a nuestro Dios, todas las circunstancias de nuestra vida serán tornadas para nuestro bien. Pero, ¿y las cosas malas que hacemos? ¿Y las torpezas que cometemos en la vida? ¿Y las malas decisiones que cometemos en la vida? Pues hasta eso, dice el Señor, Él lo corregirá. Porque Él promete que ni el pie del torpe se saldrá del camino, sino que Él lo traerá a la vereda recta. Acá lo importante es que tú busques a Dios y te llenes de su espíritu. Lo importante es eso, llénate de su espíritu. Él nunca te lo negará, pídelo cada día, búscalo al Espíritu Santo y llénate de Él cada día. Él no te lo negará y entonces empezarás a pensar las cosas del Espíritu, empezarás a agradar a Dios porque andarás en el Espíritu, te manejarás y conducirás como un hijo de Dios en la vida porque eres un hijo de Dios conducido por el Espíritu. Y en las oraciones que tengas, por débil que sea la oración, el Espíritu vendrá a asistirte, a hacerte fuerte en oración y efectivo en la oración, porque Él sabe cómo pedir lo que al Padre le agrada que tú pidas. Fíjense cuántas cosas van pasando en esta dinámica del Espíritu Santo en la vida de un hijo de Dios. Es maravilloso. Ahora veamos lo que dice Romanos 8:30. Romanos 8:30 dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Como Dios nos conoce a nosotros desde antes de la fundación del mundo, en su presciencia, Dios pudo tener clara nuestra predestinación, es decir, Él conoce el destino final de cada ser humano de esta tierra. Entonces, Él en esa predestinación nos llama. Nos llama. Un día nos llamó. Nosotros contestamos positivamente a ese llamado. Dijimos, sí, Señor, yo quiero ser tu amigo. Yo quiero caminar y transitar este camino. Yo quiero tener comunión contigo. Yo quiero tener el perdón de mis pecados. Cuando nosotros vinimos a Dios, por ese llamado que Él nos hizo, respondiendo nosotros al llamado, Él nos justificó, dice el texto bíblico. Él nos justificó. Esto significa que Él nos perdonó. Nuestra cuenta quedó a cero con Dios. Por más terrible que haya sido nuestra vida apartada de Dios, Dios perdona nuestros pecados y se olvida de ellos, ¿sí? Y no traerá a memoria nuestras faltas pasadas. Nos justificó y también nos glorificará. Nos glorificó y nos glorificará. Es decir, nuestros cuerpos serán transformados en cuerpos de gloria. Versículo 31. Llegamos a este punto tan interesante. Ya estamos llegando al 32. El anterior dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a todo esto que acabamos de decir? Dice Pablo. Todo esto que se enumeró. ¿Qué pues diremos a esto? Pues si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es decir, Pablo está llegando al desarrollo, al entendimiento de que lo que hemos recibido nosotros, los hijos de Dios, en Cristo, es algo tan impresionante que a nosotros nos hace más que vencedores. Es precisamente el término que él va a utilizar al cierre de este párrafo de Romanos 8. Nos ha hecho Dios a nosotros, sus hijos, más
que vencedores. No nos para ni la muerte. No nos para ni la muerte. Nosotros atravesamos el umbral de la muerte y lo atravesamos en victoria porque partimos a la verdadera vida. A la verdadera vida. Sí, así que, amados y amadas, fíjense ustedes todos los tesoros preciosos que el Señor nos ha reservado en Cristo Jesús en su Hijo. Todas las cosas que el Señor nos ha reservado como coherederos de Cristo, con Cristo Jesús. Todas estas cosas maravillosas son las que Dios preparó para aquellos que le aman. Vamos a hacer un recuento, por favor. Me gustaría poner ahí en el pie de página, en el pie de la pantalla, el recuento de esto que hemos leído hasta aquí. Todo lo que hemos recibido y lo que recibiremos en Cristo. Hemos recibido salvación de la condenación eterna. Hemos recibido la provisión de su Espíritu Santo. Hemos recibido en Cristo la destrucción del pecado en nosotros. Él además nos ha dado a recibir su Espíritu Santo y nos hizo suyos en el Espíritu. Esto nos permite a nosotros ser renovados en nuestra mente, ya no tener la mente del viejo hombre y la vieja naturaleza, sino tener pensamientos nuevos que son los pensamientos del Espíritu. Nos empoderó para que nos pudiéramos ocupar en las cosas del Espíritu a fin de darnos vida y paz. Desde ahora, desde este momento, desde este presente en adelante, Dios quiere que sus hijos disfruten de vida y paz. No solo esto, además nos hizo amigos de Dios y nos hizo agradables ante Él, porque nos limpió de esa inmundicia de pecado que había en nuestra vida por la sangre de Jesucristo y nos dio su Espíritu santificador. Nos dio vida eterna y aún nuestro cuerpo será glorificado. Todo esto es lo que hemos venido viendo hasta aquí. Nos dio poder para hacer morir las obras de la carne. Esto es todo. No, seguimos con la lista. Dice, nos dio también la mejor de todas las mentorías, el mejor de todos los tutores, el mejor de todos los maestros, su Espíritu Santo. Nos hace fuertes en oración, en medio de nuestras debilidades, cuando no sabemos ni qué pedir ni cómo pedir, allí viene el Espíritu Santo para asistirnos ante el Padre. Y el Espíritu Santo intercede por nosotros. Todo esto maravilloso nos ha dado Dios en Cristo Jesús. Esto nos hace efectivos en oración. Hace que además de todo esto, hace que todas las circunstancias y aún las torpezas que hemos cometido se tornen en bendición para nuestra vida, porque todas las circunstancias nos ayudarán a bien. Nos ayudarán a bien. Y como nos conoció desde antes de la fundación del mundo, nos predestinó, nos llamó, nos perdonó y también nos glorificará. Por eso es que Pablo termina diciendo que nos hace invencibles, más que vencedores. Qué tremendo. Qué maravilla, hermanos. Esto es para dar un grito de júbilo y hacer una fiesta por tanta bendición que hemos recibido en Cristo Jesús. Si hay una palabra en tu boca en este momento para decirle gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, alabo tu nombre, Señor, exalto tu nombre, te agradezco, Señor, por tanto amor, tanta gracia derramada sobre mi vida. Hazlo, este es el momento de hacerlo. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Jesús. Quiero que leamos ahora, por favor, en la NTV, este versículo 31 que leíamos recién. En la versión NTV dice, ¿qué podemos decir acerca de estas cosas tan maravillosas? ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? ¿Quién? ¿Quién tendrá el tupé de ponerse en contra de un hijo o de una hija de Dios? Ni el infierno mismo puede hacerlo, mucho menos los terrenales, mucho menos las situaciones o circunstancias de la vida. Aférrate a esta palabra. Esto es palabra de Dios, esto no es palabra de hombre. Aférrate a esta palabra porque te harás invencible si pones tu fe en la palabra de Dios y te aferras al Espíritu Santo Todopoderoso
que habita en tu vida. Vive en el poder del Espíritu. Vive en el poder del Espíritu y experimentarás el todopoderoso Dios en tu vida. Es importante esto. Es importante entender lo que dice Dios de ti y de mí en su palabra. Esto no es por mérito propio, esto nadie se lo merece, esto nadie puede ayunar 50, 60 días para que Dios se lo dé. No, esto ya Dios nos lo dio. Ya Dios nos otorgó todas estas cosas en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Somos empoderados, bendecidos con todas estas cosas que Dios ha puesto a nuestro favor. Ahora, ¿qué razón hay para decir que estas cosas maravillosas efectivamente son así? ¿Cómo podemos creer que son efectivamente así? A ver, tantas cosas que recién acabamos de enumerar, todas esas cosas preciosas y maravillosas de Dios que son capaces de transformar la vida humana tan profundamente que se considera que alguien que viene a Cristo muere definitivamente al mundo y nace una nueva vida. O sea, una transformación radical, profunda, una liberación total en la vida de aquella persona que busca a Dios de todo corazón. ¿Qué podemos nosotros presentar como razonamiento lógico de que Dios efectivamente cumplirá con eso? Pues eso es lo que dice el versículo 32. El versículo 32, justamente después de enumerar todo esto, es que viene a decirnos: el que no escatimó o el que no retuvo ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? O sea, todas esas cosas que acabamos de enumerar son estas cosas que está hablando el apóstol Pablo aquí en el verso 32. Si Dios fue capaz de dar a su Hijo, que cualquier persona, hasta del ámbito secular, sabe de la existencia de Jesús como un ser real, histórico, como un ser humano que un día fue crucificado en una cruz allí en Jerusalén. Todo el mundo sabe la historia de Jesús, está corroborado históricamente. El relato histórico de la presencia de Jesús en la tierra tiene historicidad legal, arqueológica, antropológica, por todos los lados que lo miren. Jesús fue un personaje extraordinario que habitó aquella tierra de Israel. Ahora, nosotros sabemos que ese personaje extraordinario que puede ser para el mundo secular, para nosotros es Dios hecho hombre, que vino a buscarnos a nosotros que estábamos perdidos, que vino a darnos vida a nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, que vino para darnos todas estas cosas: vida eterna, su presencia, liberación, santificación, destrucción del pecado, rotura y rompimiento de cadenas que nos tenían atados, ligados, encarcelados. Todo esto es posible en Cristo Jesús. Y es decir, digo esto del conocimiento secular e histórico de Jesús porque esa es la prueba precisamente de que todas las cosas nos serán dadas. ¿Por qué? Porque si Dios fue capaz de dar a su Hijo y su Hijo fue capaz de dar la vida en la cruz del Calvario por nosotros, pues eso es lo que justifica que tengamos todas las cosas que Dios nos ha prometido en su palabra. Todo esto que la NTV decía, estas cosas maravillosas, porque realmente son maravillosas, todas estas cosas nos fueron dadas solo por amor y por gracia. La lógica del texto nos hace confirmar tal cosa, comparándolo con la entrega previa que Dios hizo por nosotros para que esto fuera posible, la entrega de su Hijo. ¿Sí? El texto dice, ¿cómo Dios no va a hacer tal cosa si dio a su Hijo? O sea, lo compara. Imagínate, si fue capaz de dar a su Hijo por ti, ¿cómo no va a cumplir con las cosas que Él te prometió en Él? Por eso es que debemos pensar de esta manera. Si Dios Padre fue capaz de dar a su Hijo por nosotros y su Hijo fue capaz de dar su vida por nosotros, ahí viene la pregunta: ¿cómo no nos dará todas las cosas buenas que ha preparado para nuestras vidas?
Hemos visto una pequeña lista de esas cosas, una pequeña lista. Y ahora para terminar el mensaje, vamos a lo que resta de este capítulo 8, desde el versículo 35, y me gustó muchísimo la versión NTV como lo escribe, está muy exquisito en esta parte, cómo lo escribe, y nos va a hacer entender cuestiones prácticas de la vida diaria. Dice allí el apóstol Pablo, ¿acaso, verso 35, perdón, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Pregunta, ¿acaso habrá algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama? Escucha, ¿será que Él ya no nos ama? Si tenemos problemas, si tenemos aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte, ¿será que Él ya no nos ama? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Y la respuesta es, claro que no. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. A pesar de todas estas cosas, ¿qué cosas? Problemas, aflicciones, persecuciones, hambre, miseria, peligro de muerte. A pesar de todas esas cosas que pudiésemos estar viviendo y atravesando en nuestra vida cristiana, no te preguntes, ¿será que Él ya no te ama? Claro que no, dice el versículo 37, claro que no. A pesar de esas cosas que obviamente podríamos estar viviendo, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y ahora escucha lo que dice el 38. Estoy convencido de que nada podrá jamás, nada, jamás, dos términos absolutos. Estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones del mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada, otra vez utiliza un término absoluto. Nada en toda la creación, otro término absoluto, en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Qué maravilloso. Qué maravilloso. El 35, como leíamos ahí recién, dice, ¿será que Él ya no nos ama? Nos preguntamos eso muchas veces cuando estamos pasando por momentos difíciles. Nos preguntamos eso cuando estamos pasando por algún momento de aflicción, de enfermedad, de crisis familiar, matrimonial, cuando estamos siendo perseguidos, cuando estamos siendo humillados, contrariados, cuando estamos siendo maltratados, nos preguntamos, ¿será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que ya Dios no me ama? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué estoy miserable? Fíjense que usa esos términos, miseria, pobreza, aflicción. ¿Será que Dios no me ama porque estoy atravesando esos momentos, porque estoy viviendo esos momentos? Y el texto dice, claro que no, dice el 37. Claro que no. Fíjense cómo responde. Claro que no. Es como que nos está diciendo, ¿cómo se te ocurre semejante cosa? ¿Cómo se te mete esa idea en tu cabecita de que el Señor no te ama porque estás enfermo? ¿Que el Señor no te ama porque estás pasando un momento de pobreza, de miseria, de aflicciones, de persecuciones, de maltratos? ¿Cómo crees tú que Dios no te ama por eso? Más bien, ante todo esto, el Señor te dará la victoria. Te asegura
la victoria. El amor del Señor sobrepasa todas estas situaciones y circunstancias, está más allá de toda vicisitud de la vida humana. El amor del Señor sobrepasa todo eso, trasciende toda circunstancia humana, está más allá de todo y nada te podrá separar de su amor. Nada, nada te podrá separar. Y acá, en el nada te podrá separar, Pablo hace este recuento y dice así: ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Nada, nada de eso. Ni siquiera, fíjense cómo lo dice ahora, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Nada, nada que te entre en la cabeza y en el corazón. Nada te puede separar del amor de Dios. Nada. Nada en toda la creación, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Por más intentos que haga el diablo, por más intentos y estratagemas y estrategias que levante el infierno contra ti, no prevalecerán contra ti. Si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Dice el texto bíblico aquí. ¿Quién contra ti? Te vas a sobreponer a cada situación y circunstancia de la vida. Te vas a sobreponer y cada momento de tribulación sacará lo mejor del Señor en ti. Tú te conocerás en Cristo en los momentos de tribulación y te vas a volver poderoso en la debilidad. Dios se glorificará en tu debilidad. Su poder se perfeccionará en tu debilidad. Y cuando no sepas ni cómo ni qué orar, allí el Señor estará para que con gemidos indecibles pueda pedir conforme a su voluntad del Espíritu Santo que está en ti. En ti. Todo esto tan maravilloso, como decía este versículo de la NTV, todas estas cosas maravillosas son las que el Señor nos ha dado en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo sentirnos solos? ¿Cómo sentirnos abatidos y destruidos? No, el apóstol Pablo dice, estoy derribado, por momentos en mi vida he estado derribado, pero nunca destruido. ¿Sí? Hemos pasado momentos difíciles, dice Pablo. Hemos sufrido aflicciones y hemos estado al borde de la muerte, pero nunca jamás negamos nuestra fe. Hemos sido contados como oveja para el matadero, pero nos hemos dado cuenta que el Señor nos ha dado victoria hasta aún frente a la muerte. Por eso Pablo hacía una declaración diciendo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Así que Pablo esperaba ya por aquellos años, cuando escribe esta carta, ya estaba llegando a los últimos años de su vida y estaba por dar su vida en sacrificio y martirio por la causa del Evangelio. Lo que a él le parecía el mejor negocio de su vida, porque él dijo, para mí el morir es ganancia. Es ganancia. ¿Te das cuenta, amado y amada? No te dejes amedrentar. No te dejes amilanar. No te dejes llenar de temores y de miedos. Nada de eso te va a separar del amor de Cristo. Nada, absolutamente nada te va a separar. Ni los ataques del infierno te van a separar del amor de Dios. El Señor está contigo, el Señor está y estará contigo hasta que tú seas glorificado y sentado con Él a su lado. Él no te soltará jamás. El único que puede rechazar al Salvador eres tú. El único. Pero externos a ti, nadie, nada ni nadie puede separarte del amor de Dios en Cristo Jesús. Así que solo cree, dale gracias
y decirle, Señor, yo creo que tú me das la victoria sobre esta circunstancia que estoy viviendo. Señor, tú me has dado en Cristo todas estas bendiciones y yo las disfruto a partir de ahora. Pide, pide, pide porque vas a recibir. Dice Mateo 7:11. Mateo 7:11. Terminamos con este versículo, este mensaje precioso. Mateo 7:11 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Qué es lo que nos da nuestro Dios? Cosas buenas, buenas cosas. Las cosas buenas son las que necesitamos en nuestra vida, comenzando por el Espíritu Santo, como dice Lucas, hablando de este mismo pasaje, comenzando por el Espíritu de Dios que jamás te será negado. Dios te quiere dar buenas cosas. Buenas cosas. Todo vendrá a ti si tú puedes creer que si Dios no te negó a su Hijo, si Él fue capaz de dar a su Hijo por ti, ¿cómo no te va a dar todas las demás cosas? Y todas esas demás cosas son buenas cosas que Dios quiere dar a tu vida. Pide. Pide en grande porque tu Dios es grande. No te achiques en el pedir. No te achiques en el pedir. Pide en grande. Pide milagros grandes. ¿Sabes qué? Cuando tú pides en grande, cuando tú le pides milagros grandes a Dios, ¿sabes cómo se siente Dios? Dios se siente honrado. Dios se siente honrado. Cuando nosotros vamos a Él ahí dudando de que pueda hacernos un pequeño favor, Dios, y si para tan poca cosa me vienes aquí a orar, dedícate tú a solucionar ese problema, te dice el Señor. ¿Sí? A mí, yo soy especialista en cosas imposibles, dice Dios. Yo soy especialista en cosas grandes, en cosas imposibles. No me vengas con eso. Ocúpate tú de las cosas pequeñas de la tierra. A mí pídeme cosas grandes. Para eso soy Dios. Para eso soy Dios. Para hacer milagros. Para hacer cosas extraordinarias. No cosas ordinarias. Para hacer cosas ordinarias estás tú. Yo estoy para las extraordinarias, dice el Señor. Para los imposibles. Para las cosas que tú no puedes alcanzar. Es donde yo te quiero llevar. Allí es donde me glorifico, dice el Señor, en tu debilidad, no en tu poder. Entonces pide grande. A Dios lo honra eso. Lo honra cuando tú le pides grande. En los próximos días vengo atrasando un testimonio que tengo que grabarlo y no he tenido tiempo de grabarlo, pero en los próximos días les voy a compartir un testimonio que habla de un Dios grande. Y me recordé al decir esto de ese testimonio porque una de las personas que participó de ese testimonio se atrevió a decirle a Dios que le diera algo que él necesitaba, que costaba muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Es un hermano de aquí de la iglesia. Muchísimo dinero. Y él se atrevió a decirle al Señor así, en confianza, papá, necesito tal cosa. Papá, necesito eso, lo necesito. Dame eso porque lo necesito, yo no lo puedo obtener solo ni con mi fuerza, no tengo el dinero para eso. Y ya van a escuchar ustedes el testimonio. De manera milagrosa vino la provisión, y el Señor le dio eso que era inalcanzable e imposible para él en ese momento. Ya lo vamos a grabar esta semana, si Dios quiere, vamos a grabar ese testimonio y se los vamos a compartir. Dios se glorifica cuando nosotros creemos en cosas grandes, que Él pueda hacer cosas grandes. Mis amados hermanos, aquí hay hermanos que me han acompañado a mí en las cruzadas de milagros. En una oportunidad yo le decía a mi esposa, qué atrevimiento, qué soberbia que tenemos los seres humanos, que somos capaces de decir,
Por ejemplo, le decía a mi esposa, le mostraba un afiche que se había hecho para una cruzada evangelística y decíamos allí, traiga a sus enfermos porque Dios hará milagros. ¿Sí? Qué increíble, porque eso suena soberbio, suena como a, pero ¿y quién eres tú para decir que Dios hará milagros como si Dios estuviera al servicio tuyo? ¿Sí? ¿Quién te crees que eres? Pero resulta que esas son las cosas que a Dios lo honran. Nosotros anunciábamos de antemano que Dios iba a estar presente en esa campaña y que Dios iba a hacer milagros y que Dios iba a sanar enfermos, que Dios iba a hacer cosas tremendas. Lo anunciábamos de antemano. ¿Por qué? Porque lo creemos. Porque estamos creyendo en que nuestro Dios es un Dios de milagros. Así que yo llegaba al lugar con absoluta confianza de que si Dios había abierto una puerta para predicar su palabra, pues allí tenía que estar anunciando el milagro. Yo tenía que anunciar el milagro. Ahí era el mensajero del milagro. ¿Sí? Y cuando digo milagro, hermanos queridos, no solamente me refiero a sanidades. Un milagro no es una sanidad, pero una sanidad física sí es un milagro. ¿Por qué? Porque la palabra milagro es simplemente la intervención de Dios en nuestra escena terrenal y humana, haciendo posible lo que para nosotros es imposible. ¿Sí? Entonces, por eso una sanidad puede entrar dentro de la categoría de milagro. Pero por allí usted necesita un milagro relacional, por ejemplo, en la relación matrimonial, en la relación padre-hijos, en la relación abuelos-nietos, en la relación laboral, compañeros de trabajo. Necesitamos una intervención de Dios, que Dios se meta allí y haga algo en esa situación y que torne diferente esa situación a nuestro favor, como dice el texto. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, Dios da vuelta a esa situación, pero tienes que creerlo. Tienes que creerlo, tienes que pedirlo, tienes que decirlo ante el trono de Dios. Padre, yo creo que tú lo haces y te doy gracias por adelantado, Señor. Por adelantado, te voy dando gracias desde ya, porque lo estoy dando por hecho, Señor, de que tú vas a meter tu mano ahí y vas a hacer un milagro. Créele a Dios. Problemas financieros, problemas económicos. Créele a Dios que Dios meterá su mano en tu economía y te va a abrir puertas que ni te imaginabas. ¿Cuántos necesitan un milagro así hoy en día? Pues recíbelo. El Señor dice, ¿cómo no te voy a dar todas las cosas? ¿Y cómo no te voy a dar cosas buenas que tú necesitas? ¿Cómo no te las voy a dar si he sido capaz de dar a mi hijo por ti? ¿Cómo no te voy a dar todas las demás cosas? ¿Te das cuenta el razonamiento que hace Pablo? O sea, si te la perdés, te embromás. Si te la perdés, es porque querés. Porque el Señor te la está sirviendo en bandeja de plata. En bandeja de plata. Atrévete a creer. Atrévete a creer. Le voy a contar una locura personal. Hace un mes atrás más o menos fue esto, un mes y medio más o menos, sí, como cerca de 2 meses hace ya. Estábamos ahí con medio lo justito en lo económico y me voy a acostar esa noche pensando en esa situación y antes de dormirme hice una declaración de fe. Escuchen el que tiene problemas económicos. Esa noche yo dije, gracias Señor, porque este mes voy a administrar riquezas y no pobreza. Gracias Señor. No sé ni de dónde va a venir, pero va a venir. Gracias Señor, porque yo voy a administrar riquezas. Y me quedé dormido. Me fui a descansar. Hermanos queridos, desde ese día no ha parado de bendecirnos el Señor en esa área. Y los hermanos que nos bendicen, el Señor los bendice a ellos. O sea, es una cadena, un círculo virtuoso. Un círculo virtuoso. Nos bendicen y el Señor bendice a los hermanos y así sucesivamente. O sea, es como que va creciendo como una bola de nieve. ¿Me explico? Yo sé que aquí hay varios hermanos que pueden dar fe y testimonio de eso, porque son los hermanos que han vivido esa experiencia de ofrendar y de ver la bendición de Dios en sus vidas. Vamos a administrar riquezas y no pobreza. Vamos a administrar salud y no enfermedad. Vamos a creerle a los imposibles, que Dios es un Dios de imposibles en medio de nuestros temores más grandes del futuro. Como decía, me va a separar del amor de Dios
los problemas del futuro? No, nada me va a separar del amor de Dios. Ni las aflicciones del presente, ni las preocupaciones del futuro. Absolutamente nada, nada nos va a sacar esa paz de nuestro corazón. Vamos a orar y vamos a creer que el milagro ocurre, que Dios interviene en esa área donde la necesito. En mi hijo, en mi esposo, en mi esposa, en mi trabajo, en mi corazón, en mi entendimiento. Jovencitos que están estudiando, que están allí en la universidad, que están en el secundario y necesitan que el Señor les dé sabiduría, oren, pidan y Dios lo hará. Dios lo hará. Hay gente que necesita recibir diseños de trabajo, de emprendimientos, de empresas. Reciba en el nombre de Jesús, porque Dios sí te quiere bendecir. ¿Te das cuenta que todo lo que hemos compartido hoy no es otra cosa que Dios diciéndonos: yo te quiero bendecir, yo te quiero bendecir? Si di a mi hijo por ti, ¿cómo te voy a estar negando todo lo demás? Te lo quiero dar todo, dice Dios. Todo. Recíbelo todo. Así que abre tus brazos hoy y dile al Señor: recibo todo, Señor. Abre tus brazos, vamos, allí donde estás. Haz un ejercicio de fe. Recibo todo, Padre, todo lo que tienes para mí. Lo recibo en el nombre de Jesús. Lo recibo en el nombre de Jesús. Voy a administrar riquezas y no pobreza. Voy a administrar salud y no enfermedad. Voy a administrar tu gracia y no condenación. Voy a administrar libertad y no cautividad. Soy libre en el nombre de Jesús. Soy libre en el nombre de Jesús. Soy bendito en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, en el nombre de Jesús. Aleluya. Recibe, recibe. Gracias, Padre, te damos en esta tarde. Señor, estamos creyendo en ese milagro que cada uno de tus hijos necesita en esta hora. Señor, te ruego en esta hora que muestres tu gloria sobre tu iglesia, Señor. Muestra tu poder, muestra tu gloria en milagros extraordinarios en las distintas áreas en que tus hijos necesitan tu intervención divina. Padre, bendice en el área de la salud. Bendice en el área de la salud. Padre, derrama tu gracia en los cuerpos que están enfermos y sánalos para la gloria de tu nombre. Sánalos para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, tu poder viene sobre cada cuerpo. Cada vida está siendo libre ahora mismo, está siendo sanada en el poderoso nombre de Jesús. Tu gloria se derrama, Señor, ahora. Tu gloria se derrama, Padre, sobre los enfermos. Tu gloria se derrama, tu poder se derrama sobre los enfermos para sanidad, liberación en el nombre poderoso de Jesús. Padre, interviene ahora en las finanzas de los hogares. Abre puertas, Señor, abre puertas laborales, puertas que ni soñaron tus hijos. Padre, muestra tu gloria, papá, en esa área de la vida de tus hijos. Derrama tu gracia abundante, Señor, en el área laboral, en los emprendimientos, en las empresas, en las profesiones, Señor, en todas las áreas que necesitan tus hijos ser bendecidos económicamente, financieramente. Padre, ahora en el nombre de Jesús esos milagros comienzan a ocurrir. Milagros de provisión extraordinarios. Milagros de provisión extraordinarios comienzan a ocurrir. Padre, tu gloria, Señor, se derrama sobre tu pueblo. Los cielos se abren, Señor, sobre la iglesia, Señor, y tu poder viene para, Señor, glorificar tu nombre. Tu nombre será glorificado. Padre, te adelantamos nuestra acción de gracias. Y te prometemos, Señor, dar gloria por cada testimonio que vamos a escuchar, Dios mío, en este tiempo. Damos gloria a tu nombre por adelantado por cada milagro que ha de ocurrir. Bendice las familias, las relaciones que han sido, Señor, atacadas por el enemigo en este tiempo y, Señor, nos tomamos de tu palabra. Ni aún el infierno podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Sana las relaciones matrimoniales, paternales, familiares. Sana, Padre, en el nombre de Jesús. La gloria es para ti, Señor. La honra es para ti, papá. Solo para ti. Nosotros solo somos tus hijos, necesitados de tu misericordia, necesitados de tu gracia, necesitados de tu perdón y de tu amor. Muchas gracias, papá. A ti damos la gloria. Nos declaramos bendecidos y en victoria en el nombre poderoso de Jesús. Damos gloria a tu nombre, Señor.
Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Aleluya, aleluya. Si puedes darle un aplauso al Señor, dale ese aplauso al Señor, dale gloria al Señor en esta hora. En el nombre de Jesús le damos alabanza a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores.